Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en el Japón de finales del 19, pero de una forma, bueno, muy especial. Lo haremos a través de una serie de grabados fascinantes, Kinsei Jinbutsushi, o Personalidades de tiempos recientes, del artista Tsukioka Yoshitoshi. Tenemos aquí varios análisis sobre esta obra y, bueno, también sobre el arte ukiyo-e en la era Meiji. La idea es entender por qué esta serie es tan particular, quiénes son esas personalidades, que ya veremos que son de lo más variado, y sobre todo, qué nos cuenta todo esto sobre ese Japón en plena transformación. Y del propio Yoshitoshi, claro. A menudo se le llama el último gran maestro del ukiyo-e, ¿no? De las estampas japonesas estas tan icónicas. Y fíjate, una de las fuentes dice que libraba un combate casi solitario contra el tiempo y la tecnología. Me parece una frase potente para empezar. Sí, sí, totalmente. Es una imagen muy gráfica y acertada, la verdad. Hay que situarse. Estamos en la era Meiji, que empieza en 1868. Japón se abre a Occidente a una velocidad, bueno, vertiginosa. La modernización lo cambia todo, ¿eh? La industria, la cultura, todo. Y para las artes tradicionales como el grabado ukiyo-e, pues imagínate, fue un golpe duro. Una crisis, vamos. Claro. Aparecen la fotografía, la litografía, técnicas nuevas que eran más rápidas, más baratas para hacer imágenes. Un desafío enorme, ¿sí? Y justo ahí, en medio de toda esa vorágine, Yoshitoshi lanza esta serie, Personalidades de tiempos recientes. Has dicho que fue entre 1886 y 1888, ¿no? Eso es. O sea, él estaba en la cima de su carrera, pero a la vez su propio arte estaba como amenazado. Y la pregunta es obvia. ¿Qué hizo? ¿Se adaptó? ¿Intentó, no sé, copiar lo nuevo? Pues mira, ahí está una de las claves de Yoshitoshi y de esta serie en particular. Su respuesta fue casi a la contra. En vez de dejar el grabado tradicional en madera, el nishikie, o de intentar occidentalizar su estilo así por encima como hicieron otros, Ajá. Yoshitoshi lo que hizo fue profundizar. Se empeñó en llevar el ukiyo-e más allá, buscar nuevas cotas de expresión. Se centró en lo que la foto, por ejemplo, todavía no captaba tan bien: la psicología, la emoción, la atmósfera. Entiendo. Fue su forma de decir, oye, que el grabado japonés sigue valiendo, que tiene una fuerza única. O sea que su combate no fue de resistir y ya está, sino de innovar pero desde dentro, desde su tradición. Justo eso. Perfeccionar su propia arma, digamos, en lugar de coger la del otro. Me gusta esa idea. Y hay un dato que lo subraya. Hizo personalidades de tiempos recientes casi a la vez que su serie más famosa, que es 100 aspectos de la luna. Ah, sí. Esa es muy conocida. Claro, entre 1885 y 1892. Que hiciera las dos a la vez nos dice que había una demanda enorme de su trabajo. No era un artista ahí arrinconado, ¿sabes? Era la figura clave del ukiyo-e de ese momento. Podía lanzar proyectos grandes que funcionaban comercialmente, incluso con la competencia de lo nuevo. Y hablando de lo comercial, el formato de personalidades era curioso, ¿verdad? Los análisis dicen que no se vendían como láminas sueltas sin más al principio. Estaban ligadas a un periódico. Correcto, se daban como furoku, o sea, suplementos gratuitos que iban dentro del periódico Yamato Shimbun. Un regalo con el periódico. Algo así. La práctica se llamaba Shimbun Nishikie, que viene a ser grabados de noticias, pero en colorines, ¿no? De brocado. Era una estrategia de los periódicos. Te daban estas láminas a todo color, muy vistosas, para que te suscribieras o siguieras comprándolo. Hacían las noticias más visuales. Anda, qué vístero. Arte y periodismo de masas, ahí, empezando a conectar. Pero las fuentes también dicen que estos grabados eran diferentes a los que él mismo había hecho antes, en los años 70. ¿Qué cambió? Sí, hubo un cambio de estilo y de tema muy claro. Sus grabados de noticias de los 70 eran a menudo, bueno, muy directos, sensacionalistas incluso. Podían ser escenas de crímenes, accidentes, a veces muy explícitas con sangre y tal. Buscaban el impacto inmediato, ¿sabes? Casi visceral. Lo que hoy llamaríamos prensa amarilla, pero en grabado. Se podría decir si, en cambio, en personalidades de tiempos recientes, aunque sigue conectado a la actualidad, a figuras conocidas, el enfoque es otro. Totalmente. El estilo es mucho más fino, elegante y sobre todo más introspectivo. ¿Más psicológico? Exacto. Son retratos, sí, pero cargados de tensión. Rara vez te muestra el momento cumbre de la acción.
Prefiere el instante justo antes o justo después. Como dejando la parte clave fuera. ¿Y eso por qué? Pues para invitar a mirar con más calma, a interpretar. Te obliga a ti, como espectador, a completar la historia, a imaginar qué siente, qué piensa ese personaje. Ah, interesante. El foco ya no está tanto en lo que pasa fuera, sino en lo que pasa dentro, ¿no? En la emoción. Son obras más sutiles, piden más de quien las mira, pero el impacto puede ser igual de fuerte o más que el de una escena súper explícita. Es un cambio hacia la sugerencia. Me parece fascinante esa evolución, esa madurez. Hablemos de las personalidades. Los documentos dicen que hay una variedad, que asombra. No parece que siga un único patrón. No, es verdad. La selección es muy ecléctica y eso es lo que la hace tan valiosa como un retrato social de la época. Yoshitoshi crea un mosaico del Japón de su tiempo, de verdad. Hay figuras históricas, héroes de leyenda, personajes de la política o la cultura de ese momento, artistas, cortesanas y, ojo, hasta criminales famosos que salían en las noticias. Esa mezcla de lo más alto y lo más popular, incluso lo marginal, dice mucho de cómo miraba él, ¿no? Quería retratarlo todo, sin idealizar. Formas. Y lo hace, no lo olvidemos, en un momento de cambio social brutal, donde los roles, las jerarquías de siempre estaban patas arriba. La serie refleja esa efervescencia. Los análisis que tenemos ponen algunos ejemplos que muestran muy bien esa complejidad psicológica que decías. Uno es el de Muraoka, una dama de la corte. A primera vista parece angustiada, quizás, pero la interpretación que dan los expertos es sorprendente. Sí, el caso de Muraoka es increíble y demuestra lo atrevido que era Yoshitoshi. Los expertos no ven ahí simplemente pena o sufrimiento. ¿Ah, no? No, apuntan a un estado de éxtasis, casi como un arrobamiento autoerótico. Ostros. Es una lectura que rompe con lo típico, ¿no? Se mete en terrenos psicológicos muy ambiguos, muy profundos. Demuestra que Yoshitoshi no solo pintaba caras, exploraba estados mentales complejos, emociones que igual ni se podían nombrar fácilmente en esa época. Es sorprendente, sí. Esa lectura tan íntima, tan radical, para un grabado que se distribuía con un periódico, ¿es una interpretación aceptada o es más bien una idea provocadora de algunos? No, es una interpretación bastante sólida, fundamentada por expertos reconocidos en Yoshitoshi. Se basa en analizar el dibujo, la expresión, la postura, el contexto. Hombre, en arte siempre hay debate, claro, pero esta visión de la complejidad psicológica de Muraoka está bastante aceptada. Se cita mucho como ejemplo de la maestría de Yoshitoshi ya en su madurez. Se ve que no buscaba solo gustar, sino también inquietar, hacer pensar. Entendido. Otro ejemplo que mencionan, Hanai Oume, una mujer famosa por apuñalar a su amante. Vaya tela. Si seguimos la lógica de evitar lo sensacionalista, ¿cómo la dibujó? Pues justo en esa línea, en vez de poner la escena del apuñalamiento, que habría sido lo normal en sus grabados de antes, Lo esperable, sí. se centra en la figura de ella, probablemente en un momento de tensión, de enfrentamiento, pero sin mostrar el crimen. El acento está en su actitud, que parece desafiante, en la fuerza que transmite, en el ambiente cargado. Otra vez, lo psicológico por encima de lo gráfico. Tiene toda la lógica dentro de ese estilo. Y para equilibrar también salen figuras del pasado reciente. Mencionan a la prometida del último shogun, Tokugawa Keiki. ¿Qué pintan ahí esas referencias al mundo de antes del Meiji? Son clave para entender el momento. Tokugawa Keiki dejó el poder en 1867. Fue el fin del shogunato, el principio de la restauración Meiji. Incluir gente ligada a ese régimen que acababa de caer era como un recordatorio visual del cambio tan bestia que estaba viviendo Japón. Claro, como decir, esto es lo que dejamos atrás. Exacto. Un puente entre el pasado feudal y el presente que se modernizaba. Era una forma de tocar la memoria colectiva, ¿no? De un mundo que se iba. Añaden esa capa de nostalgia o de reflexión histórica. Y para que no falte de nada en ese abanico social, hasta un campeón de sumo, Rishiki Umegatani Totaro. Sí, fíjate el recorrido. Desde damas nobles, como Muraoka, criminales como Hanai Oume, figuras del shogunato, hasta ídolos populares como los luchadores de sumo. Varia mezcla. Ese espectro tan amplio es una de las grandes bazas de personalidades de tiempos recientes. Te da una visión súper viva y con muchas caras de la sociedad japonesa en un momento crucial. Hablemos un poquito de la parte técnica.
Me imagino que para conseguir esa sutileza psicológica hacía falta mucha calidad, ¿no? En la impresión, en todo. ¿Qué sabemos de cómo se hicieron? Sí, se sabe bastante. Se hicieron entre octubre del 36 y mayo del 88. El formato es el Oban, que era un tamaño estándar para las hojas sueltas de ukiyo-e, unos 35 por 24 centímetros, más o menos. Un tamaño majo, sí. Daba espacio para que Yoshitoshi metiera detalle, trabajara bien las caras, las expresiones, y la calidad de impresión solía ser muy buena, ¿sí? ¿Y cómo se identifican? ¿La firma, el editor? Pues mira, Yoshitoshi firmaba esta serie como Ikaisa Yoshitoshi Hitsu. Hitsu es como pincel de... y usaba su sello, Taiso. El editor era el propio periódico, el Yamato Shimbunse. Y hay algo importante que a veces se olvida y que las fuentes mencionan, los nombres de los que tallaban la madera. Dan un par, Suntetsudo Enkatsu y un tal Yamamoto. ¿Y por qué es importante nombrar a los talladores? Pues porque el ukiyo-e era un trabajo en equipo totalmente. La genialidad de Yoshitoshi en el diseño necesitaba a estos artesanos superhábiles para pasarla a la madera, línea a línea, detalle a detalle. Claro, alguien tenía que tallar los bloques. Y hacerlo increíblemente bien. La finura del tallado era básica para lograr esa expresividad, esa delicadeza de los grabados. Mencionarlos es reconocer esa colaboración que era esencial y la habilidad técnica tan bestia que hacía falta. Sin buenos talladores y buenos impresores, el diseño no lucía igual. Queda clarísimo. Entonces, si tuviéramos que resumir la importancia de personalidades de tiempos recientes en pocas ideas, ¿qué diríamos? Yo diría que es mucho más que una colección de retratos, desde luego. Es como una declaración de principios de Yoshitoshi ya en su madurez total. Primero, muestra su lucha personal y artística por mantener el ukiyo-e vivo y relevante cuando llegaba la foto y todo lo demás. Y no copiando, sino profundizando en lo que solo el grabado podía hacer. Segundo, demuestra un dominio técnico brutal de la silografía a color. Absoluto. Y tercero, y para mí lo más importante, revela esa capacidad increíble que tenía para meterse en la cabeza de la gente, ¿no? Para sugerir emociones complejas, tensiones escondidas, con una sutileza que asombra. Es sin duda una de las cumbres del grabado de la era Meiji, de las más significativas, Abado. Y lo convirtió en algo mucho más profundo, más psicológico. Usó retratos de gente de todo tipo, de la corte al crimen, del pasado reciente a la cultura popular, para pintar un cuadro súper complejo de su época. Y todo eso mientras defendía y elevaba su arte, el tradicional, frente a la modernidad que llegaba arrasando. Una estrategia, fascinante. Sí, y te deja pensando, ¿verdad? Con eso de mostrar el antes o el después del momento clave. Si él invitaba a interpretar, a completar la historia que había detrás del retrato. ¿Qué nos dice eso de cómo se consumía la información, la fama en el Japón Meiji? Buena pregunta. Quizás sugiere una relación con las noticias, con los famosos, menos inmediata, menos explícita de lo que estamos acostumbrados hoy. Más de reflexionar, de construir tú el relato a partir de pistas. Una forma distinta de mirar la actualidad, ¿no? Mediada por el arte, por su profundidad, aunque fuera un arte distribuido masivamente con un periódico. Da que pensar sobre cómo miramos nosotros hoy a nuestras propias personalidades de tiempos recientes.